oración sea escuchada por nuestro Padre Celestial. Todos juntos. Y ustedes, ¿hasta cuándo ofrecerán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán la verdad y buscarán la mentira? Sepan que el Señor me ha mostrado su amor. El Señor me escucha cuando lo invoco. También más. Reflexionen en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios como es debido y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién les mostrará la felicidad? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Pues tú, Señor, me das más alegría que si tuviera trigo y vino en abundancia. Me encuentro tranquilo y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces descansar en tu paz. Amén. Y pedimos la presencia del Espíritu Santo, porque si no entendemos nada. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones De tus fieles y enciende el fuego de tu amor en nuestros corazones. Envíanos en tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en esta segunda etapa nos habla de profundizar en la conversión. Y bueno, aquí en el esquema que tenemos, dice: Jesús nos invita a un cambio de vida. Nos damos cuenta que nuestra propia vida y realidad y descubrimos nuestras limitaciones. ¿Alguien quiere comentar al respecto de esas limitaciones que hemos encontrado en nuestras vidas y que obviamente por eso buscamos a Dios? Porque pues si no nos damos cuenta que tenemos limitaciones, pues tampoco nos vamos a dar cuenta que necesitamos a Dios, porque Dios es el que nos guía, el que nos da esa apertura con la fe que nosotros estamos descubriendo en Él para poder caminar en el camino, aunque estrecho, pero bien habido, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera comentar si se ha sentido con alguna limitación y que por algo está buscando a Jesús, alguna experiencia que hayan tenido o que tengan. Bueno, mira, yo creo que al final de cuentas todos tenemos limitaciones. Así es. Eso nadie nos lo debe quitar la cabeza. Claro. Es parte de nuestro camino, claro, el aceptar nuestra realidad. Ajá. Somos personas imperfectas, carecemos de muchas cosas, incluyendo valores, amor, cosas materiales. Entonces, yo creo que todo el ser humano debe de reconocer sus limitaciones y aceptar que siempre vamos a necesitar a Dios para poder, pues no realizar todo lo que queramos, porque yo creo que todos queremos muchas cosas, pero si en los planes de Dios no está dando, no nos lo va a dar definitivamente. Podemos esforzarnos y luchar por querer llegar a esa meta, pero solamente Dios tiene sus planes y Él sabe lo que nos va a dar, porque en la misma palabra dice, Él nos va a dar las cosas de acuerdo a sus planes, porque no nos puede dar toda la sabiduría, no nos puede dar todo el dinero. Bueno, y a sus tiempos, ¿no? De él. Ajá, claro, a sus tiempos. Nosotros no es de que, oye, señor, quiero un coche ya. No, a lo mejor me dicen, a ver, te quiero ver primero en la iglesia 20 años, 30 años y después te doy tu coche. Digo, no me lo va a decir, pero él sabe en qué momento, si es que me lo merezco, si es que él cree que
lo debo de tener, porque a lo mejor dice, no, me mandas, mejor no te doy nada. Claro, Porque muchas veces decimos, ay Señor, o sea, si yo estoy en mis tiempos, pues, o sea, es tiempo de que tú hagas esto por mí o me guíes en el camino, porque Sí. si tú me guías, pues tu tiempo o tu sabiduría, pues tú me encaminas, pero no, o sea, no vamos a hacer tampoco lo que No, al final de cuentas nosotros podemos decir estar muchas exigiendo. cosas. Podemos decir y podemos querer, pero Él es la única palabra verdadera que puede hacer todo. claro. Sí, él sabe el cómo, el cuándo y a qué horas y todo. Lo importante aquí es que ahorita nosotros estamos buscando esa conversión, Claro. ese camino a seguir para ver en diferente forma o en diferente forma la vida de este mundo, porque pues obviamente está más que cierto que ya el mundo ha cambiado tanto, no es el proyecto que Dios quería para nosotros y que por eso llegó el pecado, ¿no? Por eso está el pecado. Y entonces, como lo dice aquí en el esquema, dice algo muy importante, dice, Jesús es víctima de las fuerzas injustas de su tiempo, o sea, sigue siendo este tiempo injusto, o sea, que nosotros le damos la espalda a Jesús y que por eso Él sigue siendo víctima, porque Él nos llama y nosotros pues le damos la vuelta, generalizando, ¿verdad? No estamos diciendo que nosotros, pero sí el mundo como tal, pues le está dando fuertemente la espalda a Jesús, y por eso es importante que nosotros que estamos aprendiendo, pues nosotros también seamos portadores de ese envío. Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? El camino de Maús, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos, ¿no? Después de haber encontrado a Jesús, después de haberse dado cuenta de que era Jesús, ¿qué hicieron? Se regresaron y fueron y comentaron lo que había sucedido, la experiencia que ellos habían llevado con Él. ¿Cuál es nuestra experiencia? Para que nosotros a su vez con nuestra familia, para empezar, en el trabajo, con la vecina, o en el momento que podamos dar testimonio de la palabra que Jesús nos puede dar un cambio radical a todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que aquí algo muy importante dice, hoy sigue siendo crucificado en innumerables hermanos sufrientes. Y bueno, esa crucifixión la hemos hecho pues por el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de erradicar en su momento. Seguimos siendo pecadores, no cabe duda, pero tratamos de erradicar lo que más se pueda para que Jesús pues nos siga dando el camino a seguir y podamos nosotros dar esa buena nueva a los que lo necesitan. Y a veces, ¿quiénes son los que lo necesitan desde el principio? Pues es en nuestra casa, ¿no? Nuestros hijos, a lo mejor nuestro esposo, a lo mejor, no sé, con quién vivamos, ¿no? A nuestro alrededor, y si tenemos esa oportunidad de dar un buen testimonio simplemente con nuestra persona, con nuestra sonrisa, con el buenos días, con el apoyar a quien lo necesita, podamos ayudarle mucho a Jesús a continuar con ese proyecto que Él, desde que dio su vida por nosotros, podamos darlo, ¿no? El hecho que tú estabas mencionando, acá donde está el Evangelio de Lucas 5:9, precisamente que habla acerca de nuestras limitaciones. Ajá. Bueno, hay que ser humildes para reconocer hasta dónde yo puedo
darle al Señor. Porque muchas veces queremos acaparar mucho y luego no damos nada. Exacto. Pero también hay veces que por no querer trabajar, no querer darle al Señor todo, hay otra vez el Señor sabe mis limitaciones, sabe muy bien que yo no puedo hacer eso, ¿sí? Y es darnos a hacer nosotros mismos, cuando realmente no queremos obedecer, no queremos darlo a conocer. Y la respuesta está aquí, donde Pedro se reconoce pecador, ¿sí? Y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Muchas veces, perdón, pero a veces los que estamos dentro, nos cuesta mucho trabajo reconocer que necesitamos corrección y que necesitamos nuevamente extenderle la mano a Jesús para que nos ayude a levantarnos. Yo tengo unos hermanos en la comunidad de San Martín que se llenan la boca de decir, tengo esto y esto de curso, pero no hacen nada. No son capaces de agarrar la escoba como lo hizo San Martín para barrer los pecados, por aquello que a lo mejor los demás no quieren hacer. Entonces, como católicos tenemos que reconocer dónde están mis limitaciones, pero también que esas limitaciones no me impidan servir a mi Señor, porque como Dios sabe que yo no puedo, Él sabe por qué yo no tarde, Él sabe por qué no leo, Él sabe por qué no ayudo, pero se me hace que nada más es un pretexto para decirle, Señor, yo no quiero hacer nada. Entonces, reconocer como Pedro, soy pecador, Señor. Decirlo así, aquí estoy y utilízame como tú quieres. Y aquí abajo, pues, precisamente, otros pensamos que basta con decirnos católicos. No es suficiente con decirnos católicos. Hay que cumplir la voluntad de Dios y vivir los sacramentos. Yo creo que, pues, en el profesional, a mí me falta todavía mucho. No, y yo creo que a todos nos falta mucho por caminar, por aprender, porque algo muy importante que también aquí en el esquema nos habla del perdón. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente sabemos perdonar? ¿Realmente sabemos pedir perdón? ¿Cómo perdono yo a la persona que me hizo daño? ¿O cómo le pido perdón a la que yo le hice daño? Hay una palabra, o sea, un dicho que dice, te perdono, pero no olvido. Y entonces, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente, el perdonar no quiere decir que olvidemos, curiosamente, no quiere decir que lo olvidemos, pero sí que lo veamos ya en diferente forma, ya no lo veamos, ya en el momento en que nosotros recordamos a lo mejor la ofensa o lo que haya sucedido, y yo ya no lo veo con ese resentimiento, que nada más me acuerdo cuando tú me ofendiste y tú me dijiste, ya no lo veo así. En ese momento, curiosamente, verdaderamente he perdonado. No se me olvida, y lo puedo comentar y lo puedo decir, pero ya no lo digo con ese rencor o con ese resentimiento que sentía en el momento. Entonces, algo bien importante que tenemos que también aprender para poder seguir el camino de Jesús es perdonar. Un orador, recuerdo mucho cuando escuché su palabra, que estaba dando también un tema, me gustó mucho las palabras que decía, ¿no? Y se oía en su momento chusco, porque decía, Jesús no estaba en un hotel de 5 estrellas cuando le hicieron la última prueba, cuando le dijeron, baja de la cruz, si eres Dios, baja de la cruz. Si eres Dios, baja de la cruz y sálvanos a nosotros los que estaban al lado de ellos, ¿no? Y sin embargo, Jesús no dijo, a pesar de tener la corona, a pesar de estar en la cruz, sangrando, el dolor,
tan tremendo. Yo en lo personal no puedo ver la película La Pasión de Cristo, no la soporto, de verdad. Se me hace así tan fuerte, pero imagínense realmente cómo padeció él, o sea, esto se nos hace fuerte, imagínense lo que él padeció, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, él no dijo, a ti sí te perdono, pero a ella no, porque ella me escupió, y a ella tampoco, porque me ofendió, a ti sí, porque tú ni siquiera te diste cuenta. No, él dijo, Señor, perdónalos, o sea, perdónalos. Él no vio más allá de lo que le hicieron, simplemente dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no estaba en un hotel de 5 estrellas, estaba en la cruz. Y yo creo que es un lugar maravilloso cada vez que nosotros sintamos ese dolor de sabernos ofendidos o de no darnos cuenta que tenemos que pedir perdón, acordarnos de esa cruz de amor donde Jesús murió por nosotros y en donde nos enseñó realmente lo que es el amor. Esta persona también decía, para saber perdonar hay que saber amar. Y a veces esas palabras son muy fuertes para nosotros porque podemos decir, ¿cómo puedo amar al enemigo, no? O sea, no entiendo que me digan que yo ame al que me hizo daño. Pues sí, hay que aprender a amarlo como Jesús nos amó a nosotros para poderlo perdonar. Y esto es muy importante para poder nosotros continuar con los temas que vienen, con el camino de Emaús. Es parte de nuestro trabajo llevar esa parte del perdón. No sé si alguien quiera dar algún testimonio sobre... Nada más para preguntar esto. Sí. Hablas tú de perdón hacia los demás. Esa es una experiencia que tuve cuando me confesé allá en la basílica. No les voy a decir el pecado que dije al Padre, pero no fue el primer padre que se lo dije. Yo sentía que andaba algo mal de mí, porque no estaba con él. Y todo lo que me dijo el Padre, lo que pasa es de que lo has venido confesando, Jesús ya te lo perdonó, pero tú no te has perdonado. Es bien fácil perdonar al otro, pero tú ya te perdonaste. ¿Sí? Porque si yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme sus defectos, me van a sacar un chorro. ¿Sí? Pero a ver, díganme sus cualidades. ¿Por qué no nos hemos perdonado? ¿Por qué no nos amamos tal y como somos? ¿Sí? O sea, voy a perdonar al otro, pero primero perdónate aquí. Porque si tú no te perdonas, mucho menos vas a poder perdonar al otro. ¿Sí? Es como cuando estás en una relación, cuando dices a otra persona, te quiero mucho, pero si tú no aprendes primero a quererte a ti mismo, a elevar tu autoestima y todo eso, ¿cómo vas a amar a otra persona? Y muchas veces, por amor o lo que sea, damos todo por la otra persona cuando a veces hasta pierdes hasta la dignidad, ¿no? Entonces, si empiezas por amarte a ti mismo, vas a amar a los demás, no nada más a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu comunidad. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Empezar a perdonarte a ti mismo para que después, eso que usted dijo de que perdono, pero no olvido, si realmente vas a perdonar es porque ya de tu mente lo vas a borrar. No, sí. Pero si tú dices, te perdono, pero lo tengo ahí como que sí, ¿no? No es eso. No es eso. El punto, obviamente sí tienes toda la razón, el punto es efectivamente el que ya no vuelvas a tocar ese punto, no cabe duda. Pero si en su momento, por X circunstancia, se viene, porque a lo mejor llega alguna situación que hace partícipe esa parte de tu vida que te pasó, o sea, ya no la vas a ver como antes. Yo te voy a poner un ejemplo del que hablabas del amor hacia una persona que hasta puedes perder la dignidad.
al final es situación de mi hijo, ¿no? Él amó mucho, muchísimo a su esposa. La amó tanto que de verdad perdió su dignidad. Perdió su dignidad porque él decía, no me importa que me esté engañando, yo la amo y si ella vuelve conmigo, yo vuelvo con ella, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues yo tuve que pedirle mucho a Dios que me ayudara a perdonar a esta mujer, que me ayudara a perdonarla para que pudiera yo verla con los ojos que Jesús la ve. A eso me refiero, ¿sí me explico? No es de que yo la tenga ahí en la mente, ni mucho menos. Déjame decirte que ahorita tenemos una situación muy fuerte con ella, porque a pesar de que ella fue la que falló, ella nos está atacando fuertemente ante la ley, ¿sí? Y doy gracias a Dios, créemelo, que doy gracias a Dios que Jesús me ha ayudado a perdonarla, que por lo tanto, ante esta situación que estamos viviendo, gracias a Dios no la veo con el rencor que se pudiera ver ante esta situación, ¿sí me explico? A eso es a lo que me refería. No es que la tengas aquí y no, gracias a Dios, de verdad, y le doy gracias a Dios y pido por ella que le ayude a sanar el corazón para que se dé cuenta el error que en su momento está cometiendo. No somos perfectos, todos tenemos fallas, al final es situación de ella y de mi hijo, pero el punto es que tenemos que aprender a perdonar de la manera que cuando veas a la persona que te hizo daño, ya no la veas con el rencor, con el resentimiento que pudieras tener ante una situación que se pudiera pasar. A eso yo pienso que porque hacia mi experiencia, si yo no la hubiera perdonado, quién sabe qué sería de mí al verla, ¿no? ¿Mandé? No te entiendo. ¿Ya tuviera cáncer? Sí, yo creo. Porque el odio y el resentimiento en el descanso da por otro. Sí, exacto, ¿no? Y gracias a Dios, que Dios la bendiga, que Dios la sane, ¿no? Y que a nosotros nos dé fortaleza para continuar con esta situación que estamos viviendo, que si platicáramos las cosas de veras, digo, esto no está para platicarlo ni mucho menos, digo, ahorita salió por lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, pues a veces tú ibas a hablar, mi amor. Bueno, es que yo estaba viendo aquí y ciertamente coincido un poco con la señora, porque nos está hablando de una conversión, sí, pero para obtener una conversión yo creo que debemos de conocernos y reconocernos nosotros mismos, para conocer nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Y nos estaba hablando porque los temas anteriores es de un envío, de un servicio, claro, de un llamado que nos hizo Jesús. Entonces, pues hablando ciertamente de iglesia, somos iglesia, yo me pongo a pensar en que todos de alguna manera servimos en la iglesia. Estamos aquí, le damos algún servicio, trabajamos o queremos ayudar en la iglesia. Entonces muchas veces surge en la iglesia hay mucho trabajo, pero tristemente luego muchas veces entre nosotros queremos hacer todo el trabajo. Entonces hay que reconocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades, porque por decir luego yo pienso en mi persona. Bueno, es que yo no me hubiera gustado que pintaran este color la parroquia, un ejemplo, ¿no? No me hubiera gustado que pusieran ese color. O ay, qué mal les quedó, ¿no? Porque soy criticona, déjenme decirse. Pero luego me pongo a pensar, sin embargo, yo no lo pudiera haber hecho. Entonces, hay que reconocer cada uno sus capacidades y sus limitaciones para tal o cual servicio. Ese es, yo creo que mi punto de vista. Y como aquí lo dice también ciertamente, como dijo la señora,
Pedro se reconoció pecador, apártate de mí, Señor, porque estoy sucio. Y pues yo me quedé pensando en mí, ¿no? Cada cuando me ensucio. Diario, Todos los días y a cada momento me ensucio. diario. Entonces, hablando religiosamente, ¿no? Para con Dios, siempre estoy Pero hay sucio. unas manchas más que otras. Pero de todas maneras es mancha. Bueno, Es sí. que hay una cosa, cuando uno cae en el pecado, tu misma conciencia te lo reprocha. Te lo está diciendo. Por eso hay que reconocerse. Hiciste mal, estás mal, les dijiste hasta de lo peor a las personas. Es que nosotros mismos nos damos cuenta. Nosotros mismos nos damos cuenta. Ya decimos, Nuestra sí, pues la conciencia regué. nos lo reprocha. Bueno, uno cuando también como dice la señora, la misma conciencia te lo dice, ¿no? Ujú. Y tú mismo te sientes, bueno, yo en mi caso, cuando ya les platiqué mi situación, yo me sentía, a lo mejor pasaba un momento agradable, pero en el fondo yo me sentía vacío, sentía una gran desolación y digamos que eso después de mucho tiempo me hizo reflexionar y decir, no, pues estoy mal, y mejor y reconocer que soy un pecador y bueno, ya está el mal, ¿qué puedo corregir? También eso, ¿no? ¿Qué puedo Reconocerte, como dices, ¿no? reconocer que sí, ya estoy mal, pero ¿cómo puedo hacer la corrección para la conversión? Pues es que entonces ahí viene, ayúdame, Señor, porque yo sin ti no puedo. Y es la pedidera, por decirlo así, de todos los días y a cada momento, porque todos los días y a cada momento me ensucio. La oración, ¿no? Me ensucio. Yo lo que me quedé mucho es, tengo incluso el video, no sé, de la serie de Jesús, no sé si te lo pasaron en la tele. Ujú. Pasaban en Facebook pequeños videos de 5 minutos donde está Jesús y le llevan a la mujer adúltera, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ya cuando dice, ¿dónde están los que Los que te condenaban? No, pues vale. Dice, yo tampoco. Ujú. Dice, ve y no peques Y no más. peques. Para mí ahí es la clave. Claro. Estoy diciendo, ok, ya te equivocaste. Exacto. Pero ya no lo hagas más. No lo hagas es más. Como el ratero, ¿no? Que dice, no, pues, quiero componer mi camino, pero sigo robando. Dices, No, pues, ¿dónde, puede no? nunca acabar, ¿no? Es que es como dice, a mí me encanta la teoría del padre de Arturo Cornejo, donde dice bien claro, ok, ya perdonaste a tu esposo, fue infiel, pero ya para la segunda y la tercera, el chiste no es que lo perdones, sino que Cambie. cambie. Ya confesó su pecado, pero tienes que cambiar, de lo contrario, no va a haber esa... Pero por ejemplo, a ti te engaña a tu esposo, ya 1 o 2 veces, pero ya no es cosa tuya porque tú estás bien. O sea, si él no cambia, Sí, pero a lo que me refiero es que cuando tú das el perdón a la otra persona, porque no te venga la verdad, Anjo me perdona, sí, lo vuelvo a hacer, es que ya me perdonó, no, sí, ok, te perdono, pero también tienes que cambiar. Ahora hay una tolerancia de que yo no sigue, sí, claro, o sea, me refiero que tú hasta por tu salud mental y emocional, tienes que como que a un distanciamiento. Sí. Por ejemplo, en el caso de su hijo, de la señora, ¿no? Pues ya así como para que si yo la perdono, o sea, ¿qué tanto? O sea, ahí lo que sería mejor que él trabajara en... Sí, no, él ahora sí que es un asunto de... Sí, Es que ¿no? aquí donde dice, hemos pecado, en el cuadro de abajo dice, comprobamos que el mal no solo anida en nosotros, sino que permea las estructuras. Nuestra estructura está hecha de pecado, por eso somos tan frágiles y caemos constantemente en el pecado. Somos débiles. Somos Porque débiles. Dios nos crió también débiles. Vamos a caer muchas veces. Reina, ¿verdad? pero Él es reina, ¿verdad? Sí. La de las dinámicas, el esposito también. Ok. Cuando Dios nos crió, Dios sabía que somos débiles, que tenemos
somos muy dados a caer. Dios no nos hizo perfectos y somos muy débiles y vamos a caer. ¿Cuántas veces? Muchas, muchas. Por eso tuvo que dar su vida y ser el redentor, porque él sabía que íbamos a caer una y otra y otra y otra. Aquí lo importante no es tanto la caída, es reconocernos pecadores. Yo soy pecadora. Y reconocer que yo sola no me puedo salvar. La diferencia entre un santo y nosotros es que el santo sí se dejaba guiar por Dios, dejaba que Dios actuara. Y nosotros muchas veces no lo permitimos, por eso es que caemos tan fácilmente. Porque no lo permitimos. Estamos, pero no estamos. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y entonces eso ha hecho... Es que a mí me pone nerviosa eso. Eso ha hecho que nosotros sigamos cometiendo el mismo error. Sigamos cometiendo el pecado. Decía ella, es que si yo ya lo perdoné y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, en primera esa persona no ha puesto su libertad. Recuerden que todos somos libres. Esa libertad no ha permitido que Dios actúe en ellos. No lo ha permitido. Y los santos sí. San Agustín, ¿cómo era? Un sinvergüenza. Mujeriego, borracho, jugador, de lo peor. Santa Mónica, ¿cómo andaba la pobre Santa Mónica, no? Llore por él. ¿Pero qué pasó? Que él se convirtió, ¿por qué? Por la oración. Ella oraba. Si su marido no se convierte, ¿por qué es? Porque ella no ora. Para que nosotros tengamos esa fuerza y podamos superar el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Yo leí un libro, bueno, ya es mentalidad que aquí. Hay un libro que se llama Burlar al Diablo, donde el autor se sienta así con el diablo, lo entrevista como si fuera una persona y le dice cómo, y nos dice que él nos pone como un compás que le llama compás hipnótico. ¿Qué es lo que hace este compás? Nos seduce, o sea, ¿cómo nos seduce? Con drogas, con alcohol, con sexo, pornografía, con drogas, dinero fácil. Entonces, en mi caso, ¿qué me puso? Sexo. Nos ataca por así como que es... Tu debilidad. El diablo es bien astuto, sabe nuestra debilidad y nos ataca ahí para hacernos caer. Pero lo peor es que lo sabemos y no oramos. No oramos. Si no oramos, ¿cómo vamos a tener la armadura? ¿Cómo vamos a tener la espada desenvainada para cuando lleguen esos momentos si no oramos? Y siempre vamos a estar así de que es que ya caí, y es que ya la volví a regar, Señor. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo? Dios no puede actuar en alguien que no quiere, porque Dios es un caballero. Dice, yo toco hoy, si tú me dejas entrar, yo estaré contigo. El orar significa orar desde que me despierto hasta que duermo. Y muchas veces seguimos orando hasta en sueños. A mí me ha tocado que luego tengo unas pesadillas y estoy ahí, yo hasta en el sueño estoy con el rosario orando. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy débil, yo soy una criatura débil y que el diablo se aprovecha de mis debilidades, de mis debilidades, ya sea espirituales, ya sea económicas, ya sea sexuales, materiales, o con mis hijos. El diablo sabe cómo atacarme. Y lo peor de todo es cuando lo pone así como
como decimos, en bandeja de plata, de que todo te esfuerzas, aquí te lo pongo, y te seduce, mira aquí. Si lo hizo con Cristo, ¿qué nos esperamos a nosotros? ¿Qué le ofreció? Él quería tentar su parte de hombre, porque él sabía que Jesús era 100% hombre. Y dijo, yo lo voy a llegar por ese lado. Entonces, ¿qué hizo? Que cuando ya estaba él orando, pero fíjense, él ya estaba orando cuando el diablo se le presentó con las tentaciones. Le dijo, si tú me adoras, si tú te hincas a mí, todo esto va a ser tuyo. Le estaba tentando su parte de hombre, su avaricia. Le tentó su parte de hombre con comida. Mira, todo esto, porque él sabía que había pasado 40 días sin comer y él estaba deseoso de comida, pues imagínense. Entonces le dijo, mira, si tú me adoras, todo esto va a ser tuyo. Y al ver que no pudo con su parte de hombre, ¿qué quiso? Atacarlo espiritualmente. Pues si tú eres hijo de Dios, si tú te avientas, no vas a pisar ni una piedrita. Pues eres hijo de Dios, ¿no? Porque a veces así lo tentamos. Mucha gente, ¿no? Los testigos de Jehová, no. Yo no acepto sangre porque está en manos de Dios. Pues si Dios hizo los doctores. Y los ataca en esa parte espiritual y tentó a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Bien inteligente está. De verdad, yo quisiera tener esa inteligencia. ¿Qué le dijo? Solo de pan vive el hombre. No, pero cuando le dijo, aviéntate. Si tú eres hijo de Dios, no va a permitir que toques una piedra. ¿Qué le dijo? Solo al Señor servirás. Entonces, el diablo es muy astuto y nos toca en la parte humana y en la parte espiritual. Nos hace dudar de un Dios. Nos hace dudar que hay un Dios increíble, maravilloso y que nos puede hacer muchas cosas, puede hacer que nosotros podamos pelear contra el pecado. Bueno, les presento a Adriancito, él es el expositor, nada más que viene de trabajar y pues, pobrecito, lo traemos así en friega. Bueno que llegó. Sí, lo bueno es que llegó y ya, los dejo con él. Sí, muy buenas noches. Un tarde, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, pues, ¿qué les dijo Reina? Muy poquito porque acabo de llegar también. Ok. Muy bien. Pues bueno, si gustan así saben. No nos movamos tanto. Bien, pues vamos a hablar hoy de dos temas. Uno es el tema número 7, todos tienen su libro por lo que veo, ¿verdad? Bueno, excepto acá que lo están compartiendo, pero bueno, lo tienen. Acá también, perfecto. Todos tienen su libro. Muy bien, pues hoy vamos a reflexionar acerca de un tema que implica, o sea, lo que implica tomar la cruz, lo que implica el adoptar la vida cristiana, lo que implica el reconocer a Jesús, el reconocer a la Santísima Trinidad como alguien, ¿sí?, que nos va a dar mucho sentido a la vida, que de hecho le va a dar un sentido a nuestra vida, ¿sí? Porque muchas veces caminamos en la vida como zombies, como muertos vivientes, en donde vamos viviendo la vida cotidiana, pero pues no gozamos de una felicidad plena, no lo hacemos con un gozo pleno. La vida espiritual, cuando ya estamos en ese camino y cuando ya nos acercamos, aunque sea un poquito a Dios, ¿sí?, cuando nos acercamos aunque sea un poquito a Jesús, entonces la vida empieza a cobrar otro sentido. Y no lo digo yo les recomiendo ampliamente, muy ampliamente, que en este camino espiritual tengan mucho contacto con los santos.
¿sí? Los santos nos enseñan muchas cosas, porque a través de la vida de ellos, a través de los escritos de los santos, vamos a aprender muchísimas cosas y nos vamos a dar cuenta cómo la vida en Cristo, cuando lo adoptamos, transforma nuestras vidas de una forma que es muy difícil imaginarnos. Cosas que anteriormente eran malos hábitos que teníamos muy infundidos en nosotros, que no nos dejaban absolutamente nada, de repente empiezan a perder sentido para nosotros. Y todavía evolucionando un poco más, empezamos inclusive ya a tener cierta repulsión por esos hábitos que nos tenían esclavizados, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Y esto es precisamente el tema de la conversión, del cambio de vida. Voy a poner un ejemplo, pues muy sencillo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el clásico que estamos acostumbrados a ver las novelas, ¿no? Inclusive en muchos lugares las novelas condicionan la vida de la gente, ¿sí? De que dicen, no, a las 6 de la tarde, a esa hora no estoy para nadie porque es la hora de la novela, ¿no? Entonces, no estoy para nadie porque no me la pierdo. En el capítulo anterior, la maldita se quedó ahí, ¿qué va a pasar, no? Sí, la maldita ahí estaba con la muy buena, ¿no? Y la maldita, muy maldita, ¿no? La inocente así que cae ya en la raya de la, pues bueno, ya. Y la mala, muy mala, ¿no? Que me voy a vengar y tú no vas a ser feliz y me voy a vengar, ¿no? Tremendo. Entonces, sí, pues las novelas entretienen, pero realmente pues aportan poco para nuestra vida espiritual. ¿Sí? O nada. Podríamos verlas desde la óptica de lo que no se debe de hacer, ¿no? Porque ni muy, ni tan, ¿no? Entonces, cuando iniciamos una vida espiritual, probablemente nuestra vida, ¿en qué consiste? En que yo me levanto, ¿sí? Le doy de comer a mis nietos o a los hijos, ¿sí? Los llevo al camión o los llevo a la escuela, y luego regreso y pues hago la limpieza de la casa o me voy a trabajar, ¿sí? Ya llega la hora de la comida, hay que ir por los niños, comemos con ellos, se les ayuda a la tarea, entonces caemos en una rutina cotidiana, ¿no? Y no salimos de ahí. Y bueno, no nos perdemos la novela, ¿no? Llega a las 6 de la tarde y la hora de la novela. Entonces, cuando empezamos el camino espiritual, ¿sí? Vamos a partir de ese punto. Esa es nuestra vida cotidiana. Hacer lo que día con día normalmente hacemos. Esa es la vida cotidiana. Pero ¿qué tanto gozan de hacer lo que hacen en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que los motiva a hacer lo que hacen en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que nos motiva? Eso es algo que nos debemos de preguntar. Puede ser el sentirme útil, algo tan sencillo como eso. Puede ser el amor que le tengo a la pareja, o puede ser el amor que le tengo a los hijos, o puede ser simplemente, pues tengo hijos y tengo que cumplir con darles lo mejor, pues les tengo que dar de comer, ¿no? Tengo que darles lo necesario para que vayan a la escuela. De repente tengo que llevarlos a entretenerse, ¿no? Con la pareja, bueno, pues de repente me siento a ver la televisión con ella o me siento a leer algo con ella, pero igual, ¿cuáles son las motivaciones que nos llevan a hacer todo eso? ¿No? Vamos en el día a día correteados y no nos sentamos a meditar, a reflexionar, ¿sí? Partimos de ahí. Cuando empezamos el camino espiritual y nos vamos acercando un poquito a Dios, vamos a partir de la novela. Originalmente a las 6 de la tarde era la hora de que yo tenía que estar frente al televisor
a ver la novela. Empiezo mi camino espiritual y de repente empiezo a ver la novela con otros ojos. Digo, caray, pues creo que esta novela ya me aburrió. O sea, empieza ya un tedio, ese apego que se tiene a la novela, que es un apego desordenado porque condiciona la vida, ¿no? Y si no la veo, pues me pongo histérico. Empieza a bajar ese apego, ¿no? Empezamos a decir, bueno, pues hoy no llegué, no vi la novela, bueno, pues no importa, ¿no? O sea, ya no me cuelgo del techo, ¿sí lo digo? Sí, también, ¿verdad? Después resulta que empiezo a perder el interés, empiezo a decir, bueno, pues ya realmente creo que en ese espacio de 1 hora, pues preferiría yo hacer otras cosas más productivas, como por ejemplo, sentarme a convivir con mis hijos o con mis nietos, hablar más con ellos, ¿no? Por ejemplo. O por qué no en algún momento empezar a leer un libro, ¿sí? O leer un pasaje bíblico y platicarlo con el nieto, o con los hijos, o con el esposo o la esposa, ¿no? Entonces ya vamos caminando. Ya el siguiente nivel es que yo veo la novela y ni me emociona, no condiciona ya mi vida, pero cuando veo la novela ya no me despierta ningún sentimiento, simplemente estoy como que al margen, ¿no? Y hay un tercer nivel en donde vemos cómo la novela puede perjudicar a la gente que ve la novela. O sea, vemos muchos antivalores ahí, muchas cosas que nos llevan lejos de quien queremos estar, o sea, lejos de Dios. Entonces llega un momento en el que cuando vemos la novela, ya hasta nos empieza a fastidiar, a enojar, a enojarnos con nosotros mismos, a decir, ¿cómo pude dedicarle tantas horas a ver este programa? ¿Por qué? Porque no aporta nada a mi vida. Al contrario, me quita tiempo y me llena el corazón de cosas que no me ayudan a amar, que no me ayudan a descubrir a Dios. Entonces ya eso lo veo y ya empiezo a tener repulsión, repugnancia. Ya me empiezo a indignar. Y eso se va dando naturalmente conforme vamos caminando en el camino de conversión. Pero ese camino de conversión, esos son los efectos que vamos a ir viendo a lo largo de la vida en este camino de conversión. Otro efecto que podemos ir notando es que lo que antes yo hacía de manera rutinaria, curiosamente lo empiezo a disfrutar más. Y de repente empieza a entrar en la ecuación alguien que yo ignoraba casi toda la vida, que es el Señor. De repente digo, gracias Dios mío, porque me has permitido hoy sentarme a comer con mi familia y que estamos aquí unidos. Gracias Dios mío por darnos este hogar en donde podemos gozar como en familia, ¿no? En familia. ¿Sí? Son algunos de los efectos que vamos a ir notando conforme nuestra vida espiritual va caminando, conforme nuestra conversión se va realizando. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Tiene sentido? A lo mejor me pueden decir que sí tiene sentido, como me dice, pero realmente este camino requiere paciencia, requiere determinación, requiere constancia.
porque no es algo que se da de la noche a la mañana. Es como la oración, ¿no? Cuando iniciamos el camino de oración, muchas veces, las primeras veces que oramos, a veces sentimos una emoción muy fuerte. Y a veces se llega hasta las lágrimas. Pero al paso del tiempo resulta que esos sentimientos que sentíamos de orar de repente desaparecen. Y pasan varios días, meses tal vez, en los que siento que no le estoy hablando a nadie, que le estoy hablando a la pared. Y entonces empezamos a vivir un desierto, o sea, una aridez en la que desaparece el sentimiento, que eso prácticamente nos lleva a abandonar el camino espiritual, nos lleva a abandonar el camino de la oración. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si yo antes sentía, cuando yo oraba, llegaba hasta las lágrimas, se me salían, y ya llevo mucho tiempo que no pasa nada, ¿no? Es que Dios no me escucha. No, cuidado. Santa Teresa de Ávila es una mujer que tardó muchos años, doctora de la Iglesia, fundadora del Carmelo Descalzo. Ella tardó muchos años, muchos años, y ella, reconocido por ella misma, ¿no?, en un libro que se llama El Libro de la Vida. Es un libro autobiográfico con una parte, digamos, de acompañamiento espiritual. Entonces, ella ahí narra que a lo largo de mucho tiempo, pues ella, motivada pues por la bondad, por la caridad, se hizo de mucha fama de la gente que la conoció. Pero a pesar de que la gente ya la conocía como una gran santa, ella se reconocía como vil, como pecadora, y ella se sentía vacía. Sin embargo, siguió perseverando hasta que ocurrió un acontecimiento que marcó un hito en la historia de su vida, que fue que una Semana Santa, ¿sí?, en el convento donde ella estaba, de la que ella era priora, de repente sacan un Cristo llagado para la Semana Santa, y cuando lo ve, ella se cae al piso, se tira al piso, envuelta en profunda, ¿cómo les diré?, en profundo arrepentimiento, lágrimas por todos lados, porque en ese momento reconoció que Jesús, o sea, realmente reconoció de corazón que Jesús había muerto por ella. Y entonces eso marcó una parte pues muy importante en la conversión más íntima de Teresa hacia Jesús, hacia Él, en donde ella ya, a partir de ahí prácticamente, ella ya decía, por nada del mundo me voy a separar de Dios. ¿Sí? Entonces a cada quien le puede llegar en diferentes instantes. Esto no va a suceder mañana, pero debemos de tener la perseverancia, la actitud de querernos encontrar con Dios. Y Dios se manifestará cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Ejemplos los vemos en Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, muchísimos santos. Vamos a ver que siempre hay una parte en donde vemos como hitos en la historia de ellos del antes y el después, en donde Dios se manifestó de una manera importante, y entonces la conversión tuvo un impulso fuertísimo. San Francisco de Asís, su conversión empezó pues precisamente divagando en, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? Y un día se le manifestó el Cristo de San Damián, el famoso Cristo de San Damián, donde le habló: Francisco, ¿qué no ves que mi iglesia se está derrumbando? Ve y constrúyela. Entonces eso marcó una conversión, un cambio de vida radical, más radical. Y no vamos muy lejos, en la Sagrada Escritura, un gran ejemplo de esto se llama
San Pablo. ¿Sí conocen algo de la historia de San Pablo? ¿Alguien sabe algo de San Pablo? A ver, ¿se acuerda cómo fue su conversión? No, ese era Mateo. Mateo, sí. Pablo no fue apóstol de Jesús, ni lo conoció, de hecho. Pablo perseguía a los cristianos, era un judío que seguía las tradiciones fielmente y perseguía a los cristianos porque los consideraba una secta. Entonces, en el camino de Damasco hay un hito en la historia de un antes y después en la vida de San Pablo. Jesús lo tumbó del burro. Exactamente, Jesús se le manifestó y le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces a partir de ahí vino un cambio radical en la conversión de Pablo, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que para la conversión hay dos cosas. O sea, la fe, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se manifiesta. Pero el hombre, o sea, Dios se manifiesta siempre. Pero en la vida cotidiana vivimos tan ocupados que no lo vemos. ¿Sí? Entonces la fe es la respuesta a ese llamado que Dios siempre nos hace. Es la respuesta del hombre a Dios. Y no, cuidado con buscar sentimientos. En la conversión o en el camino espiritual no debemos buscar sentimientos porque esos nos engañan. Dios se va a manifestar cuando Él quiera. La lección nos va a poner el ejemplo de San Pedro. Vamos pues al libro con este contexto de la conversión, ¿sí? El cambio de vida radical, ¿sí? Precisamente el título de este tema número 7 es Jesús nos invita a un cambio de vida. De estos ejemplos que les he puesto, pues el libro habla precisamente, nos dice el encuentro con Jesús, ¿sí? Francisco en el Cristo de San Damián, Teresa en el Cristo llagado, ¿sí? Por ejemplo, San Pablo en el camino a Damasco. Entonces, esos son encuentros de ellos que tuvieron con Jesús. El encuentro con Jesús nos hace darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Eso es tremendo, porque la gran bondad de Jesús, Santa Teresa de Ávila decía que entre más cerca estaba de Dios en ese camino, San Juan de la Cruz, también fundador del Carmelo Descalzo, pero de la orden varonil, ambos doctores de la Iglesia, hablan de un itinerario espiritual que Teresa le llama, como la unión íntima con Dios le llama, este concepto es bellísimo, le llama el matrimonio espiritual. Es el desposorio entre el alma del hombre y el amado, que es Jesús. Le llama a ella el matrimonio espiritual, un concepto bellísimo. San Juan de la Cruz le llama la cima del Monte Carmelo, porque San Juan de la Cruz a lo largo de toda su obra como doctor de la Iglesia, lo que nos dejó a la Iglesia y al mundo es cómo caminar para llegar a esa unión íntima de Dios. Y ambos, en sus obras, podemos ver que conforme iban caminando más iban encontrando la majestuosidad, la belleza, la misericordia, el amor profundo de Dios, y más se sentían más lejos de Él, ¿no? Es una paradoja, entre más cerca de Dios estoy, entre más lo voy conociendo, más voy reconociendo lo lejos que estoy, porque me voy dando cuenta del gran amor de Dios, de la gran hermosura de Dios, de tal manera que todo lo que voy conociendo en la vida cotidiana se va quedando corto. Santa Teresa llega un momento en que se describe a ella misma como un gusano, no porque ella se despreciara en mal plan,
sino porque decía, ante la grandeza de Dios, ante la gran hermosura de Dios, ante el gran amor de Dios, que es incomprensible, pero que se me ha manifestado, yo soy un gusano, ¿no? Eso es lo que decía Teresa de Ávila. Eso lo podemos ver en la obra de Teresa. Ampliamente, de veras, yo les recomiendo que lean las obras de los santos y las vidas de los santos. Nos van a ayudar a darnos cuenta cómo la enseñanza de Jesús sucedió en la vida real en alguien como cada uno de nosotros. Alguien de carne y hueso normal, que vivió una vida normal y que de repente tuvo su conversión de una manera radical, ¿no? El encuentro con Jesús nos hace darnos cuenta quiénes somos en realidad y quién es Jesús. Nos descubre nuestras limitaciones, ¿sí? Es un modelo que nos va a descubrir nuestras limitaciones. Así fue la experiencia de Pedro. Esta perícopa también es bellísima, ¿no? Que después de haber sido testigo del poder de Jesús en el mar, le dice profundamente conmovido: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No sé si se acuerdan de esa perícopa, pero consiste en que está Jesús en la orilla y le dice: a ver, Pedro, vamos al mar, vamos a pescar. Y Pedro le dice: pero he estado toda la noche pescando. Pedro era un pescador experto. Y el pescador experto sabe que en la noche es cuando se pesca, no en el día. ¿Sí? Entonces cuando le dice Jesús: oye, lleva la barca, pues intérnate en el mar para pescar, dijo: no, pues Dios, Señor, pues toda la noche estuve pescando y no pesqué nada, pero lo haré solo porque tú lo mandas, porque tú me lo pides. Entonces ya va la barca y pues viene el momento en el que se manifiestan muchísimos pescados, de tal manera que casi se hundían las barcas, ¿no? Y él dice, ahí en ese momento, pues él se queda maravillado, porque es algo que él se salió totalmente de la razón. Eso es algo que como pescador era inconcebible pensar que pudiera ser posible. Entonces él reconoce en Jesús que hay algo diferente, que es el Mesías. Ya lo va percibiendo, ¿no? Entonces, en esa grandeza en la que él se maravilla por ese milagro, pues le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Sí ven? Ante la grandeza de Dios, San Pedro reacciona, o sea, de Dios, Jesús, Pedro reacciona reconociendo su pequeñez: soy un pecador. ¿Sí? Muchos vivimos cegados y creemos que no tenemos necesidad de conversión. Ese es el peor engaño que podemos tener. Clásico que decimos todos, clásico. Los alejados de Dios. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo cuido a mis hijos, ¿no? No tengo por qué ir a la iglesia, no tengo por qué, o sea, yo soy una buena persona, ¿no? Ese es el peor engaño que podemos nosotros tener acerca de nosotros mismos, ¿sí? Porque vivimos estacionados en un área de confort. Si se trata de eso, pues entonces yo me encierro en mi casa, no tengo contacto con nadie, o sea, soy un antisocial. No hablo con nadie, no tengo contacto con nadie, y por no tener contacto con nadie, pues no le hago daño a nadie, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Pero el Señor Jesús nos envió a transformar nuestros corazones y transformar los corazones de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, la conversión, retomo esta pauta para decir que la conversión, ¿sí? Ya cuando realmente estamos convertidos, el cumplimiento de los 10 mandamientos que nos marca la ley,
espero que me entiendan lo que voy a decir, ¿no? Pero el cumplimiento de los 10 mandamientos ya no importa. Les voy a decir por qué. Santa Teresa nos lo explica y San Juan de la Cruz nos lo explica también. Cuando ya se vive el matrimonio espiritual, esa unión íntima con Dios, ya es Él el que habita aquí. Él es el que obra aquí. Por lo tanto, ya el ser humano, ya ni siquiera su cerebro funciona, ya no pasan los pensamientos de hacer algo que pueda alejarme de Dios. Inclusive Teresa y Juan de la Cruz se arrepentían así gravemente y tenían mucho cuidado de los pecados que llamamos no graves, conocidos como veniales. Un pecado venial son los malos hábitos, que tarde o temprano se transforman ya en algo más fuerte que nos aleja de Dios. ¿Sí? Los malos hábitos. Por ejemplo, pues el hecho de ver la novela, voy a partir de eso, es un mal hábito. ¿Por qué? Porque la novela, ahorita yo la veo con ojos imparciales, ¿no? Poco a poco, como se van desenvolviendo los personajes, me va llenando el corazón de pensamientos negativos que pueden influenciar mi comportamiento con las personas de alrededor. Empezarlas a juzgar, empezar a tener ciertos sentimientos de repulsión hacia personas que a lo mejor yo identifico como malas, ¿no? Y el Señor nos dijo que debemos de amar al enemigo al igual que el amigo. La conversión del alma nos lleva, ¿sí? Y lo dijo el mismo Señor, ¿qué chiste tiene amar a las personas que te aman? Eso también los fariseos y los paganos, los no cristianos. Ok. Los no cristianos todos pues pueden disfrutar o pueden hacer también amar a los amigos y a los familiares, ¿no? Pero ¿quién ama a aquel que no le retribuye? Esa es la verdadera conversión. Ahí es donde podemos ir midiendo nuestra conversión. Termino la lectura de esta parte. Muchos vivimos cegados y creemos que no tenemos necesidad de conversión. Cuidado con esa parte. Otros pensamos que basta decirnos católicos, cumplir con algunos sacramentos, o sea, pues yo vengo a misa, pero así como entro y salgo, si analizo mi vida, los rencores que yo me gané hace 20 años, desde hace 20 años vengo a misa y sigue ese rencor aquí. Y sigue esa tristeza aquí, y sigue esa depresión aquí. La pérdida de un familiar yo sé que es muy difícil superarla, pero la vida en Cristo pues nos ayuda, la fe nos ayuda a tener confianza en que ese ser amado que ha partido ya está en mejor lugar. Entonces la depresión no debe de progresar, no debe de quedarse ahí. El deseo de que la persona ya no está, o sea, de que ya se fue, claro que va a existir, porque ya no está la presencia física. Pero eso no va a condicionar mi vida de vivir deprimido todo el tiempo. Entonces no basta con cumplir con algunos mandamientos o con algunos sacramentos. Jesús, al anunciar el reino, nos impulsa a un cambio de vida. Y vámonos al cafecito. ¿Vamos bien? ¿No los he dormido? Un